Muy buenos días, hermanos, bendiciones. Hoy tenemos otra oportunidad de meditar en la palabra del Señor, de reflexionar acerca de su palabra y sus enseñanzas para nosotros, y le doy la bienvenida a este tiempo devocional. Durante lo que hemos estudiado últimamente en estos devocionales, quizás se le haya hecho complejo entender todo lo que tiene que ver con los reyes de Samaria, de Judá, de Israel, de Asiria. Pero recordemos que es el pueblo quien pide rey, ¿no? Desde un comienzo Dios siempre quiso ser el rey directo de su pueblo. Pero ellos, envidiando el gobierno de otros pueblos, termina Dios accediendo a darles rey humano, rey visible. Y en esta ocasión estamos hablando, para ponernos un poquito en contexto, de un rey, Ezequías, el rey en ese momento de Judá. Recordemos que Israel, por temas internos y entre diferentes situaciones que se habían vivido entre las tribus, sufre una división. La parte norte es la que se llama Israel o Samaria, y la parte sur es la que se llama Judá. Teniendo presente eso, vamos a leer el pasaje que nos corresponde el día de hoy, que sería Segundo Libro de Reyes, capítulo 18, y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el 12 primero, y luego vamos a leer del 13 hasta el 18, en versión Reina Valera. El capítulo 18, desde el versículo 9, dice: En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años. En el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, el rey de Israel, fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel, a Asiria, y los puso en Halal, en Jabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto. Y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Aquí vamos a hacer el primer stop, porque quiero que pensemos un poco en la situación que estaba viviendo Israel del norte, acerca de la situación que estaban enfrentando, y dice la palabra en el versículo 12 que no habían atendido a la voz de Jehová su Dios. Si bien nosotros sabemos que Dios desde un principio fue revelado y les deja a su pueblo las normas, las leyes, los estatutos, los lineamientos de cómo debían conducirse, y la bendición y la confianza que Dios les daba de que ellos pudieran obedecer a su palabra y contaban con el respaldo de Dios, también les dio la elección, como nos lo ha dado a nosotros. El Señor ha dejado su palabra, ha establecido directrices para nuestra vida, para nuestro beneficio, pero somos nosotros los que elegimos hacer o no hacer. Y este versículo, sobre todo el 12, me impacta mucho y habla mucho a mi vida, porque pensaba un momento sobre, a veces como que las cosas o las situaciones negativas que pasan en nuestra vida consideramos que suelen ser un castigo. Y no me diga que no le ha pasado, que en ocasiones pensamos que Dios está enojado con nosotros y Dios nos castiga y bueno, no sé, quizás me lo merezca, y lo hemos pensado muchas veces. Pero cuando este pasaje me deja ver la descripción letra por letra, viendo palabra por palabra, me doy cuenta que no se trata de que Dios me quiera castigar, se trata de que yo elijo, yo tomo decisiones, y muchas veces tengo que enfrentarme a las consecuencias. Si elijo bien, las consecuencias serán bendiciones. Si elijo mal, tendré consecuencias que se vuelven una carga, un martirio o algo demasiado desagradable. Y el pueblo de Israel, Samaria, la parte norte, había elegido desobedecer o ignorar mejor la voz de Dios por completo. Además sigue diciendo, sino que habían quebrantado su pacto. Todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Y sé que usted, al igual que yo, han habido ocasiones donde sabemos que hay que hacer,
recordamos y reconocemos que hay palabras, que hay promesas, reconocemos que lo correcto es lo que nos determina la palabra y quizás hemos tomado decisiones equivocadas. Y en esta ocasión el pueblo de Israel es llevado cautivo. Tienen que estar en una tierra como esclavos, tienen que estar alejados completamente de lo que eran sus comodidades, de lo que era su espacio, su lugar seguro, y tienen que ser llevados, quizás separados entre sus familias, y tienen que ser llevados para darse cuenta que se alejaron del Señor, que tomaron malas decisiones. ¿Cuántas veces usted y yo lo hemos hecho? ¿Cuántas veces hemos tenido que pagar consecuencias ante decisiones que tomamos mal? ¿Cuántas veces hemos tenido que quizás reconocer que ignoramos voluntariamente la voz de Dios? Y hoy podemos decir, Señor, perdónanos y ayúdanos a tenerte en cuenta en todas las decisiones de nuestra vida, porque sabemos que tu palabra es la que nos guía y sabemos que eso es lo más importante. Seguimos leyendo. El versículo 13 dice: a los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Ahora estamos hablando de Israel, la parte sur de Judá. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, a Rabsaris y a Rabsacés, con un gran ejército, desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Versículo 18 dice: llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. Muchos nombres, ¿verdad? Pero de aquí podemos rescatar cosas importantes, como que Ezequías fue de dos reyes buenos que tuvo Judá, él fue uno de los mejores. Ezequías se atrevió a derribar los altares que habían de idolatría, cosa que otros reyes no lograron hacer. Ezequías logró tomar decisiones radicales para que su pueblo se volviera a adorar a Dios genuinamente. Ezequías fue un ejemplo de confianza en Dios. Fue uno de los reformadores y de los que sembró la adoración genuina al Señor. Un ejemplo de que se puede tomar buenas decisiones en medio de nuestras vidas. Si tú quizás averiguas un poco, si te interesa todo este tema, te invito a que lo puedas hacer. Da las reformas y todo lo que este hombre hizo para que Judá se volviera y su corazón volviera a adorar al Señor como era digno de hacerse. Así que en este punto Ezequías entrega un mensaje a los asirios, quienes lo querían destruir y derribar. Y algo que me impacta es que Ezequías decide romper con el molde que venía de su familia. Su papá, prácticamente sus antepasados habían rendido a Siria y habían declarado ser sus siervos y hasta sus hijos. Pero él dice: hasta aquí, no quiero esto, y siempre como que se opuso. Y en este punto puedo ver que está dispuesto a renunciar a todo con tal de que su pueblo permanezca en pie, permanezca con libertad, con la libertad de estar cerca de Dios. Y lo que yo puedo ver en este pasaje es que no le importa o no es tan importante el tema material, las riquezas, lo que es físico, lo que es visible, no es tan importante como la libertad de adorar a Dios. Ezequías sabía cuáles eran las consecuencias de ser cautivos, de ser destruidos. Ya no podrían adorar a Dios con libertad, ya iban a tener que ser esclavizados, iban a tener que someterse al dominio de otras autoridades. Pero él entrega aún lo material que tenía
para poder conservar a su pueblo intacto. Bueno, esta historia continúa y hay cosas aún más interesantes, a lo cual les invito a que sigan leyendo y que sigan acompañándonos en cada devocional. En el momento vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude primero a tener en cuenta su voz ante cualquier decisión y segundo a poder derribar quizás lo que ya venía en nuestras vidas, lo que fuimos enseñados o mal enseñados, y a tomar decisiones correctas, dejando de lado lo visible, lo terrenal y dándole la prioridad a lo que realmente es importante, lo espiritual. Señor, muchas gracias. Gracias, Dios, primero por hacernos tus hijos, por aceptarnos delante de tu reino, Señor, y hacernos coherederos con Cristo. Hoy te damos gracias porque nos recuerdas, Señor, que tú nos elegiste, que tú nos has dado palabra, nos has dado promesa, nos has permitido confiar en ti, nos has dado muestras de lo bueno que eres, Señor, y de las bendiciones que tienes para nosotros. Perdónanos porque muchas veces, Señor, hemos ignorado tu voz. Otras veces hemos elegido hacer lo contrario a tu voz. Hoy te pedimos que nos ayudes, que nos recuerdes que tu palabra es más importante, que tus lineamientos, Señor, que tus límites son más importantes y son por nuestro bien. Ayúdanos, Señor, a renunciar a todo lo que quite el primer lugar en nuestras vidas, lo que quite ese primer lugar que debe ocupar solamente tu presencia, Señor. Y enséñanos a confiar en tus planes, enséñanos a confiar en tu poder y sobre todo en tu dominio. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos.